Hola mis queridos hermanos, hoy seguimos con el libro de Josué 2:22 del 1 al 34, el otro altar. ¿Quién sabe cómo estaría el ánimo de los descendientes de Rubén al reflexionar sobre lo que había pasado con sus antepasados? Su mismo padre Jacob lo había descrito diciendo que era impetuoso como las aguas, Génesis 49:4, empleando una metáfora muy vivida en hebreo que quiere decir hirviendo hasta rebosar. Usó también un juego de palabras al decir que Rubén era principal en dignidad, principal en poder, pero no sería principal. Génesis 49:3 al 4. En efecto, le fue quitado su primogenitura y fue dada a Judá. También fue privado de su bendición, la cual se le dio a José. A través de la historia de los rubenitas no surgió ningún líder de distinción. No hubo profetas, no hubo jueces, no hubo héroes. Génesis 35:22 nos informa que todo eso fue debido al pecado que él cometió. Entonces, ¿cómo se sentirían sus descendientes defraudados, soberbios, enojados? Tenemos que hacer un lado esa especulación porque en realidad el libro de Josué no adjudica a los rubenitas ninguna de esas características. Seguían en pie la pérdida de su primogenitura y bendición, pero el libro de Josué se encuentra que los rubenitas por lo general se portaron a la altura de las circunstancias. El trasfondo, la porción que quedó al otro lado de Jordán, número 32:1-4. Los hijos de Rubén y los de Gad tenían una intensa muchedumbre de ganado, número 32:1, y vieron que el terreno oriental del valle de Jordán le era muy propicio para sus rebaños. Así que le pidieron a Moisés que le designara la tierra del otro lado. La petición no estaba fuera de orden porque Dios no había considerado que el río Jordán fuera la promesa o la frontera de la tierra prometida. Sin embargo, a Moisés no le gustó mucho la idea porque pensó que una vez establecido donde el pueblo entero había logrado victorias tan significativas, no estarían dispuestos a ayudar a sus hermanos a realizar la mayor tarea de conquista, el resto de la tierra. Moisés no quería que el pueblo se desanimara, así que presentó sus argumentos en forma de breve lección histórica mencionando a quienes lo habían defraudado en otro tiempo. Pero los interesados lograron convencer a Moisés haciendo una noble promesa: edificamos aquí majares para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Nosotros nos amarramos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Tercero, no volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Cuarto, no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán. Aceptando su palabra como juramento, Moisés consistió en que fueran asignados las tierras que pidieron. El encomio bien merecido que se le dio constaba de una lista de promesas que Moisés había transformado en orden, número 32:29. Habíais de guardar todo lo que Moisés os mandó, Josué 22:2b. Es evidente que los rubenitas entendieron la importancia de ser fiel a su palabra de la promesa. Pues después de la muerte de Moisés pudieron haber dicho que el arreglo se hizo con el ya difunto y que no tenía validez, pero no lo hicieron así. Es más, obedecieron a Josué, el que reemplazó a Moisés como un nuevo líder y comandante del ejército. Ese mismo Josué se expresó agradeciendo la manera en que se sometieron al gobierno. Finalmente Josué le felicitó por no haber abandonado a sus hermanos. Al hacer su promesa, los rubenitas dijeron que estarían dispuestos a ponerse delante de ellos, número 32:17, lo que da a entender que no solamente tenían la buena motivación de acompañar a sus hermanos, sino de estar en la primera fila en la batalla. La Biblia presenta a los personajes de su historia con toda franqueza y honestidad. Aún sus héroes se pintan con sus características exactas, dejándonos ver lo bueno y lo malo, lo fuerte y lo débil, lo hermoso y lo feo, sus éxitos y sus fracasos. Qué gozo trae leer el éxito de la obediencia a la voluntad de Jehová y lo que produce en la vida espiritual.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7. Y qué tristeza cuando se lee en el mismo capítulo, de más me has desamparado amando este mundo, 4:10, por los rubenitas, los fieles a su juramento y al Señor. Palabras de exhortación, puestos en pie de paz, 22:4. Josué le dijo: volved y regresad a vuestra tienda, a las tierras de vuestras posesiones. Obviamente los rubenitas se quedaron hasta el último momento de la batalla final y se quedaron hasta que el general les dijo que ya no se necesitaba. Había sido un trayecto largo, largo tiempo. En realidad fueron cerca de 6 años, pero se quedaron hasta que fueron dados de baja. Con diligencia cuide de cumplir, 22:5. Josué los exhortó que vivieran de acuerdo a sus normas sumamente altas, lo que Dios había entregado a Moisés. El resumen de sus responsabilidades constaba de 5 puntos. Primero, amar a Jehová su Dios. Segundo, andar en todos sus caminos. Tercero, guardar sus mandamientos. Cuarto, seguirle a él. 5, servirle de corazón y con toda alma. ¿Qué tarea? La disciplina requerida para un soldado en la guerra de conquista era dura y demandaba mucho, pero al fin y al cabo la guerra duró relativamente muy poco. La normal impuesta a Josué 22:5 era para toda la vida. Es interesante que los consejos que le dio Josué no tuvieron nada que ver con los políticos, ni el cuidado de su ganado o sus intereses comerciales, ni siquiera con la vida familiar o las relaciones interpersonales, temas que fueron parte un libre de la vida del ser humano desde que nuestros primeros padres salieron del Edén, pero José solo habló de lo espiritual. El gran altar junto al Jordán, he ahí el problema, la crisis, 22:10-12. En los límites de Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un altar de gran apariencia. Josué 22:10. En cuanto a su tamaño, el altar era lo suficiente alto como para verlo desde lejos. De mucho interés es que el lugar en donde lo construyeron fue cerca del río, pero en tierras de Canaán. Esto quiere decir que estaba al otro lado, en sus parcelas. Sin embargo, a las demás tribus no le importó dónde lo edificaron. El solo hecho de que lo hubieran construido le causó gran reacción. Pasaron que sus hermanos del oriente del Jordán habían cometido una tremenda herejía. Se alarmaron tanto que el pueblo se juntó para pelear con ellos. Su preocupación por la pureza del culto fue admirable, como también lo fue lo que hicieron enseguida. La confrontación, 22:13-20. Esa es sabiamente las tribus ofendidas obedecieron un principio que Dios había expuesto en Deuteronomio 13:14-15. Los detalles son otros, pero el principio tiene valor en todo tiempo. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciera verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisible harías a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. A continuación mandaron una comisión para averiguar lo que sucedía, formado por los sacerdotes Finis y 10 príncipes. En la reunión se citaron 3 clases de delitos. Primero, el versículo 16, acusaron a sus hermanos de una transgresión. Las mismas palabras en hebreo que Josué usó para decir lo que hizo en Josué 7:1 y en español es prevaricación. Segundo, en el versículo 17 citaron la maldad de Peor, que esencialmente tenía que ver con la idolatría. Es comprensible que los ofendidos pasaran para eso era el altar. Y tercero, en el versículo 18, la maldad se describe como rebelión, misma que haría perjudicar a toda la nación, no solamente al pueblo. También abrieron la oportunidad para arrepentirse, seguidos por lo que tal vez el carácter inmundo de la tierra en donde estaban debían de pasar al Jordán para estar con el cuerpo principal de Israel. Josué 22:19. Ellos dijeron, Hebreos 3:12, mira hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Al hacer construido un altar así, no cabe duda que fueron sinceros, pero no muy sabios, más bien fueron presuntuosos y desobedientes. Sin embargo, ofrecieron una aplicación sencilla y hasta cierto punto lógica y bastante convincente.
Empezaron hablando con reverencia, citando tres grandes nombres de Dios. Explicaron que el suyo era un altar de testimonio, una especie de monumento y no un lugar para sacrificios. Esperaban que sería un factor unificador que testificara a las tribus del occidente que las del oriente seguían rindiendo el mismo culto de Dios. Terminaron con: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando el altar para holocausto, para ofender o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Josué 22:9. Felices porque no tuvieron que derramar sangre judía en una guerra fratricida, regresaron el sacerdote Finés y los príncipes para informar al pueblo. La complacencia del sacerdote se basaba en la actitud de las tribus del oriente y porque no fueron rebeldes, aunque no del todo inocentes, la nación se libró de recibir la ira de Dios por apostasía. Observaciones finales: podemos decir, la convicción son lo que provee dirección y propósito a la vida. Observar esas convicciones funciona en la vida trae gran satisfacción. La autocomplacencia no se debe ser nuestra meta, porque eso sería muy egoísta. Las convicciones deben ser más nobles. No se puede tachar a los rubenitas de motivos impuros cuando ofrecieron estar en las primeras filas de la guerra para obtener la misma promisión. Ellos lo hicieron a pesar de tener posesión de su propia tierra. Su decisión se tomó en base en la fe en la que Dios había dicho y se provechó dirección en su vida. Y les terminó a hacer la disciplina para permanecer fuera de su casa por 7 años, participando en la guerra de conquista. A esto se le podía llamar fe funcional. El creyente nunca le falta dirección en la vida debido a sus convicciones derivadas de la palabra de Dios. Segundo, el ser humano es propenso a inventar elementos que, según su manera de pensar, mejoran la religión. En momentos de emoción o de devoción, tal vez se le ocurre una idea que podría incorporarse a su veneración. Así pasó el emocionado, devoto y listo apóstol Pedro. En el momento de la transfiguración se le ocurrió una idea y la expresó así: hagamos una ramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Marcos 9:5. Pero eso no era lo que el Señor buscaba, y una enramada no lo hubiera glorificado en ese entonces. Lo que glorifica a Dios es que obedezcamos su palabra. Puede ser que el altar al otro lado del Jordán fuera una maravilla arquitectónica con piedras lindísimas y con una simetría inspirada, y de hecho en las mejores intenciones, pero lo que glorifica a Dios es nuestra conformidad con lo que Él ha dicho, no lo que hemos inventado. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te pedimos, Dios eterno, que seas tú, oh Dios eterno, misericordioso, ayudándonos, y que seas tú, Padre Celestial, guiándonos, que tu amor y tu presencia siempre esté con nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos obedientes a tu palabra, que aunque nuestras intenciones sean buenas, Señor, que nunca se desvíen del propósito que tú tienes, Padre Celestial, escrito en tu palabra. Enséñanos tus caminos, Padre Celestial, enséñanos a estar contigo, enséñanos a vivir, Padre Celestial, siempre en tu presencia. Te lo pido, Dios eterno, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu amor, tu presencia y tu misericordia jamás, Padre Celestial, nos abandone. Enséñanos, oh Dios eterno, a estar siempre contigo. Oh Dios eterno, gracias por todo lo que nos das. Amén y amén.